Hay ciudades que fueron destruidas con violencia. Otras cayeron por hambre o invasión. Pero Petra no encaja del todo en esas categorías. No fue arrasada. No fue incendiada hasta desaparecer. Simplemente dejó de importar. Y ese detalle es más inquietante de lo que parece. Imagina atravesar un desfiladero estrecho, donde la luz apenas penetra. El aire se enfría entre paredes de roca rojiza que parecen cerrarse a tu alrededor. Caminas durante minutos sin ver nada más que piedra. Y de pronto, al final del corredor, aparece una fachada monumental esculpida directamente en la montaña. No es una construcción añadida al paisaje, es el paisaje transformado. Petra no fue solo una ciudad tallada en roca, fue una capital estratégica en medio del desierto, un centro de poder que controlaba rutas comerciales entre continentes. Durante siglos acumuló riqueza, estabilidad y conocimiento, y sin embargo quedó en silencio. La pregunta no es solo cómo prosperó en un entorno tan hostil. La pregunta es por qué una ciudad que parecía haberlo logrado todo terminó convertida en ruina sin un final claro, sin una fecha definitiva que marque su caída. Porque lo inquietante de Petra no es su auge, es la forma en que desapareció del centro del mundo. Los nabateos, el pueblo que convirtió Petra en capital, no eran un imperio expansivo al estilo romano ni una potencia militar desbordante. Su fuerza era estratégica. Controlaban rutas comerciales clave entre Arabia, Egipto y el Mediterráneo. Por sus caminos transitaban especias, incienso, metales preciosos y tejidos exóticos. Petra no era solo un punto en el mapa, era un filtro, un nodo imprescindible. Quien dominaba Petra influía en el flujo de riqueza entre regiones. Y decidieron establecer su centro en un enclave aparentemente imposible. Montañas escarpadas, clima árido, lluvias escasas. Sin embargo, ese aislamiento era parte de su ventaja. El acceso a la ciudad podía controlarse con facilidad. La geografía protegía. Durante generaciones, tallaron templos, tumbas monumentales y espacios ceremoniales directamente en la roca. No añadían estructuras, modelaban la montaña. Esa decisión no era solo estética, era una declaración de permanencia. Si hubieras contemplado Petra en su apogeo, con caravanas entrando y saliendo, con mercados activos y arquitectura monumental creciendo en las paredes rocosas, ¿habrías imaginado que aquel centro estratégico podía perder relevancia? ¿O habrías pensado que su posición la hacía imprescindible para siempre? El verdadero núcleo del poder nabateo no estaba únicamente en el comercio, estaba en el agua. En una región donde cada tormenta es impredecible y cada estación seca puede ser letal, desarrollaron un sistema hidráulico extraordinariamente sofisticado. Canales excavados con precisión en la roca para desviar corrientes repentinas, cisternas ocultas que almacenaban reservas estratégicas, represas diseñadas para controlar inundaciones violentas. No dependían del entorno, lo reorganizaban, convertían la incertidumbre en previsión. Esa capacidad transformó Petra en una ciudad viable en pleno desierto, y aún hoy, los investigadores reconocen que parte de ese sistema no está completamente documentado. Algunas conducciones permanecen enterradas, algunas estructuras hidráulicas aún no han sido excavadas. Lo que vemos en superficie podría ser solo la fracción del entramado real que sostuvo la ciudad durante siglos. Si dominaban el recurso más crítico del desierto, si comprendían el comportamiento del terreno y eran capaces de planificar a largo plazo, entonces surge una cuestión más incómoda. ¿Fue realmente la falta de recursos lo que los debilitó? ¿O fue el cambio en las dinámicas externas lo que convirtió su fortaleza en irrelevancia? El declive de Petra no llegó con estruendo. No hay una fecha clara que marque su final definitivo.
Las rutas comerciales comenzaron a desplazarse hacia el mar. El comercio marítimo redujo la importancia de las caravanas terrestres. La ciudad fue incorporada al Imperio Romano, y aunque eso no significó destrucción inmediata, sí alteró su papel estratégico. Terremotos dañaron infraestructuras clave. La población disminuyó gradualmente. Pero aquí es donde el relato se vuelve difuso. No hay evidencia de una huida masiva repentina. No hay una gran batalla que explique el abandono. El proceso fue progresivo, casi silencioso. Y eso es lo que genera incertidumbre. Una ciudad tan bien adaptada a su entorno, tan cuidadosamente planificada, debería haber tenido margen para reinventarse. Sin embargo, fue perdiendo centralidad hasta quedar relegada a un segundo plano. Además, una parte significativa de Petra permanece aún bajo tierra. Excavaciones recientes han revelado estructuras desconocidas en zonas alejadas del recorrido turístico habitual. Hay espacios que todavía no han sido completamente estudiados, y cada nuevo hallazgo plantea más preguntas que respuestas. ¿Conocemos realmente la magnitud de lo que fue Petra? ¿O estamos observando solo la superficie visible de una capital mucho más compleja? Durante siglos, Petra quedó fuera del relato dominante, no porque hubiera sido destruida, sino porque dejó de ser necesaria en la red de poder global de su tiempo. Cuando fue redescubierta en el siglo XIX por exploradores occidentales, la sorpresa no fue solo estética, fue histórica. ¿Cómo podía existir una ciudad de tal magnitud que hubiese permanecido prácticamente ausente de la memoria colectiva durante tanto tiempo? Pero el redescubrimiento no resolvió el enigma de su abandono. Lo único que hizo fue devolverla al mapa. Tal vez el misterio de Petra no resida en una catástrofe oculta, ni en un evento dramático perdido en el tiempo. Tal vez el misterio sea más profundo. Petra demuestra que incluso una civilización capaz de dominar su entorno puede volverse vulnerable cuando el eje del mundo cambia de lugar. Su poder dependía de rutas, de flujos, de equilibrios económicos que no controlaba por completo. Y cuando esos equilibrios se transformaron, la ciudad dejó de ser imprescindible. Aún hoy, bajo capas de arena y sedimento, podrían permanecer estructuras que no hemos visto, inscripciones que no hemos leído, piezas que podrían matizar lo que creemos saber. Petra permanece en pie, tallada en roca roja, no como monumento a una destrucción violenta, sino como recordatorio de algo más sutil, que el poder puede diluirse sin que nadie escuche el momento exacto en que se desvanece. Y quizás esa sea la parte más inquietante de su historia, no cómo cayó, sino cómo dejó de importar.